Buenas tardes. Mi deseo, como podréis comprender, es aproximarnos a la realidad que queremos vivir en Cáritas, como es la promoción humana y el desarrollo integral de la persona. En principio, me gustaría mucho hacerlo de una manera sencilla para que todos podáis en algún momento pues veros reflejados en la acción, en la labor que cada uno desarrolla en su labor, bien como voluntario o bien como profesional dentro de Cáritas. La promoción humana es algo que es inherente y es un derecho de la persona, el ir promocionándose. Vamos a entrar en el concepto tan sencillo como qué es la persona, qué es la asistencia, qué es el asistencialismo, y todo ello va a ir enfocado desde el acompañamiento de una metodología específica de Cáritas y una pedagogía propia de la persona o del contexto en donde se va a desenvolver. Vamos a intentar dar una pequeña pincelada, porque todos sabemos qué es la persona, pero para recordar algunos conceptos que pueden ayudarnos en el desarrollo de lo que es la promoción. La persona en Cáritas, vosotros sabéis que es como el centro de toda nuestra misión, de toda nuestra acción, de toda nuestra labor. Siempre hemos optado por poner a la persona en el centro. ¿Por qué poner a la persona en el centro? Pues fundamentalmente porque cualquier persona que se acerca a Cáritas tenemos que mirarla desde su propia dignidad de persona, una dignidad que tiene su origen principalmente en el hecho de ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y por consiguiente todos tenemos igual derecho y la misma identidad y la misma dignidad. También sería bueno el hecho de que descubramos un poquito que no se puede separar la dignidad de la persona del mismo hecho de la relación interpersonal. Tenemos que relacionarlo siempre de igual a igual con el fin de que no haya nada que nos incapacite para entrar en un nivel de relación que ayude a ambas partes. La persona, por el hecho de ser una unidad que está formada por muchísimos elementos, como es la psicología, la corporeidad, las emociones, las sensaciones, todas esas cosas van configurando a la persona. Es lo que determina que una persona sea lo que es. Pero sería bueno que nosotros viéramos un poquito a la persona en este contexto de que es una unidad, pero también que es única, diferente. Tiene cada persona que se aproxima a nosotros, aunque tenga todos estos elementos comunes, tiene una diferencia que la hacen única y por consiguiente tenemos que tratarla como persona única y acercarnos a ella desde el respeto y desde la dignidad que le caracteriza como persona. En el mundo nos encontramos con personas muy diferentes y ya he dicho que cada persona somos diferentes, somos un mundo, somos completamente únicos. Y tenemos que tener en cuenta algunos elementos. La relación que mantenemos con la otra persona no es nunca
una prolongación de nosotros mismos, sino que realmente, al ser distintos, estamos llamados a relacionarnos con los demás desde el respeto y desde la libertad que la otra persona tiene y debe tener. Estoy dando unas breves pinceladas que parecen así como consejos, pero no quiero caer en ese error, sino simplemente hacernos caer en la cuenta que todo lo que vamos a contar a continuación es debido a que nosotros tenemos que tener un tipo de relación especial, un tipo de relación que nos diferencia. En cuanto a la persona, tendría que deciros también que habría que cuidar mucho el uso de los sentidos, porque cuando una persona se pone delante de nosotros, por donde primero nos entra es por la vista, la miramos, que nunca sea esa receptividad la que condicione pues el trato que vayamos a tener con ella. La persona es digna independientemente de que a nosotros no sea agradable o no agradable a la vista. Me gustaría mucho tener en cuenta algunas cosas que yo he vivido con respecto a este tema de la persona. En principio, nosotros no somos nadie para, cuando llega una persona a nosotros, hacerle como una especie de ficha para ver de qué modo nos relacionamos con ella. No. Tenemos que tener, yo desde mi propia experiencia os puedo comunicar que a veces el ponerte expectante ante lo que la persona trae consigo te hace cambiar completamente de actitud y de pensamiento y de todo. La persona tiene que estar no solamente relacionada como un otro, también tenemos que tener en cuenta que nosotros somos dos, tenemos que establecer un sentido de comunión, no solamente de relación, sino de comunión. Y para esto necesitamos tener las ideas claras a la hora de sentirnos miembros de una misma familia. Somos familia de la familia de los hijos de Dios, hijos del mismo Padre, y comemos del mismo pan y tenemos el mismo alimento. Tenemos que ser también comunión en el sentido de que no compartamos las ideas ni las cosas que tenemos, sino de una manera, como diría yo, doy lo que está fuera de mí, sino me doy a mí mismo en el nivel de la relación entre personas. Y de esa manera habrá una empatía que nos hará capaces de entrar a nivel de relacionarnos para promocionar a la persona en todo lo que es. También tenemos que tener en cuenta que hay elementos de reciprocidad. No solamente yo voy a dar, sino que también ahí yo tengo que estar muy atento porque tengo que recibir. Antes os decía que tuviéramos cuidado con el sentido de la vista. Ahora os digo que agudicemos mucho el sentido de la escucha. La persona que se siente escuchada se siente digna. Y hay que tener mucha generosidad y mucha gratuidad a la hora de prestar nuestro tiempo, de dar nuestro tiempo para que la otra persona se sienta dignificada. Que no es necesario que nosotros le demos la dignidad porque la tiene por sí misma, pero ser reconocido en su dignidad. Pues, dado estos elementos que son muy sencillos, simplemente que cuidemos el nivel de relación, de comunión, de reciprocidad y de donación, es de donde tenemos que partir para entrar dentro de un proceso de crecimiento de la propia persona. Y los elementos que yo voy a trataros, porque es lo que yo he vivido, en un principio, puesto que yo hace muchísimo tiempo que estoy dedicada a trabajar en la promoción, pues he aprendido muchas cosas que venían no solamente del elemento de la promoción. Hay como una escala
que es la asistencia a las necesidades que nos plantea una persona cuando se acerca a nosotros, y esa asistencia es la respuesta a una demanda inmediata y que tenemos el deber de ayudar con los bienes que nosotros tengamos disponibles para resolver en todo o en parte lo que la persona demanda. Aunque luego en otro momento vamos a ver bien este tema de si las demandas que pide la persona son o establecen una relación coherente con la respuesta que tenemos que dar. Pues dicho esto, que todos sabemos lo que es, porque todos hemos estado en un momento en que se ha acercado alguien a nosotros a pedirnos algo, bien sea alimento, bien sea ropa, bien sea ayudas de otro tipo para pagar la luz, el alquiler y todo eso. Una vez estudiada la historia en su contexto, tenemos que dar una respuesta si es que así se considera que debe ser. Pero existe el peligro de que esta ayuda inmediata y de que esta asistencia que tenemos el deber y el gozo de poder realizar, pues no se quede en simplemente esta situación de solucionar un determinado problema. Pero también podemos caer en otra cuestión, en otra rutina, que es la de prolongar en el tiempo y de forma reiterada pues la misma asistencia que la persona demandó en un principio. Todos hemos tenido la experiencia de que muchas veces por nuestras vidas han pasado los abuelos, luego los hijos de los abuelos, luego los nietos, eso es un indicador triste porque ¿qué supone eso? Pues supone que no ha habido promoción humana, ni se ha dignificado la persona, ni la familia, ni nada. Acuden ahí simplemente porque se han establecido unos vínculos bien de dependencia con respecto a la materialidad de la ayuda o a las personas que están dando esa ayuda. No tengáis miedo en revisar estas situaciones porque nos ayudarán mucho a mejorar nuestro servicio, nuestra misión en Cáritas. Yo quería, antes de iniciar este proceso, de decir cómo debe ser o cuáles son los peligros que corre la asistencia, el asistencialismo, incluso también tiene algunos riesgos la promoción. Yo no se los veo, pero algunas personas se los ven. Yo quiero deciros, como miembro de Cáritas, que existe una, ¿cómo diría yo? Pues teológicamente hablando, nosotros pertenecemos a una entidad que es como el rostro de la Iglesia para expresión del amor. Y Cáritas tiene un carisma que es la vivencia del amor, la experiencia del amor, el compartir el amor. Pero tiene también una misión, que es la proyección del amor hacia todas las personas para ayudarlas a sentirse más dignas, más humanas, más respetadas, más personas. Bueno, pues yo puedo deciros que desde la experiencia que yo tengo, en un barrio donde viví durante mucho tiempo, en una barriada que era suburbial, pues lo que generalmente venían a demandarnos eran pues cosas materiales, porque realmente carecían de ello. Nosotros nos sentíamos satisfechos y contentos porque la gente se iba contenta con lo que nosotros le dábamos. Pero pasado el tiempo nos dimos cuenta que había habido un estancamiento social y un estancamiento
de la persona, no mejoraban ni en los hábitos que tenían de forma de vivir, y nos hicimos un planteamiento que fue el contar con ellos para la promoción, y fue de la siguiente manera. Ellos empezaron, se abrió una escuelita donde ellos mismos se dedicaban a enseñarse unos a otros lo que sabían. Unos sabían leer y se enseñaban y tal, bien. Eso fue creciendo, esa experiencia fue dilatándose y la gente empezó a demandar otro tipo de formación. Empezaron a querer, como que estaban descubriendo que su lugar dentro de la sociedad pues podría ser otro diferente al que habían tenido hasta este momento. Y se empezaron a dar pasos en cuanto empezaron ellos también a comprometerse no solamente a enseñarse a leer, a enseñarse a escribir, empezaron a descubrir que tenían unas necesidades para que su persona fuera como más considerada dentro del ámbito social, que pudieran contar con ellos y tal, y se hizo una asociación, y esa asociación en principio fue muy bien recibida, pero en cuanto empezaron a tener una conciencia de lo que es la justicia y demás, empezaron los problemas. ¿Cómo se solucionaron los problemas? Pues la verdad que costó mucho trabajo, pero en la medida que la persona se iba configurando como una persona válida para la sociedad en que vivían, para la familia donde vivían y tal, fueron dando soluciones a los problemas. No teníamos agua en las casas y empezaron a organizarse y de pronto al ayuntamiento, a los servicios sociales y tal, y se nos pone una fuente donde íbamos cada uno con nuestro cantarito a por agua. Luego no teníamos tampoco luz ni nada de eso y fueron trabajando de tal forma que de ser una barriada muy suburbial se fue convirtiendo en una barriada donde la gente tenía interés por el trabajo, tenía interés por la promoción, de tal manera que empezaron a reclamar también que las personas que estábamos allí, que teníamos algún tipo de preparación para poderles enseñar más, el dueño de un bar de allí nos prestaba el local y por las tardes, allí sentados como podíamos dentro del bar, a veces en las cajas de cerveza y tal, conforme iban viniendo del trabajo los hombres, se iban colocando en torno a un monitor de los que trabajábamos allí para ir aprendiendo aquellas cosas que necesitaban para moverse en la vida. Yo me acuerdo que teníamos un tal Antonio que era vaquero, se levantaba a las 4 de la mañana para ir a cuidar las vacas y cuando venía decía, vengo reventadito, pero allí estaba él para aprender y decía, si yo fuera capaz de aprender a leer, era capaz de cortarme un dedo. Os cuento esto para que veáis el valor que tenía para él el hecho de aprender a leer, porque él decía que iba por las calles y se sentía como un bulto. Llegó incluso a contarnos que los domingos que libraba se compraba el periódico y se montaba en el autobús y iba moviendo los labios con el periódico así como si fuera leyéndolo. Y yo le decía, ¿ahí sí lo tienes boca abajo? Y decía, no, porque me fijo en la foto. El día que esa persona aprendió a leer y aprendió a escribir y tal, que pasaron varios años porque era poco el tiempo de que disponíamos, esa persona era como más feliz, era como más, ¿cómo diría yo?, como más receptiva y más interesada por el bien social y por el bien particular de cada uno de los miembros que formábamos la asociación. Eso es un síntoma de promoción. El asistencialismo, sin embargo, es una deformación de lo que son las ayudas inmediatas o las ayudas esenciales o las ayudas básicas
que son necesarias porque sin ellas no se puede vivir, y tiende a perpetuarse en el tiempo, y las personas se quedan ancladas sin progresar ni como personas, ni como miembros de una familia, nada, se quedan como inválidos, como unas personas que no tienen y no encuentran el sentido a su vida, como un poco viven una situación vegetativa. La dificultad en este modo de ayudas de atención primaria está en que nos quedemos en este tipo de respuesta, sin una mirada más amplia que exija una justicia social y que no cuide la dignificación de la acogida, del acompañamiento de la persona y demás. En la medida que nosotros seamos capaces de situarnos ante una persona para que ella se sitúe ante sí misma y se dé cuenta de cuáles son sus verdaderas necesidades para ser más personas, para ser más útiles a sí mismas, a su familia y a la sociedad, en esa medida nosotros estaremos haciendo promoción humana. Os decía antes que en el asistencialismo suele ocurrir que se genere dependencia. Dependencia o bien del objeto material que piden o que necesitan, o dependencia de las personas que se lo dan. Y en esto tenemos que estar muy atentos, porque nosotros no somos solucionadores de los problemas meramente, somos acompañantes de la persona, hermanos, compañeros de camino, que tenemos que ir creciendo en todos los ámbitos de la vida, que no sea solamente pues en aquello que demanda la persona, porque corremos el riesgo de situarnos en una zona de confort, tanto la persona que viene a pedir como la persona que estamos tratando de dar solución a sus problemas, convirtiéndonos no solamente en hermanos que caminamos juntos para crecer juntos, sino que caminamos de una manera como solucionadores de problemas. A nosotros en Cáritas se nos pide algo más. Nosotros no somos una ONG para solucionar los problemas de inmediato o los problemas a largo plazo. Lo tenemos que hacer, pero a nosotros nos tiene que animar el espíritu que ayude a la persona a crecer, a reconocerse como persona digna, como persona que tiene una misión dentro de la sociedad en que vive y como persona que tiene no solamente que demandar, sino que tiene que dar. En esa medida estamos liberando a la persona de muchas esclavitudes, a veces hasta de la imagen que tienen de sí mismos. Yo quisiera que en este modo de acción lo importante que veamos que es la persona que tenemos delante por su dignidad, por su historia, por sus circunstancias, cómo las vive, qué piensa de sí misma y de lo que ocurre a ella y de lo que ocurre en su entorno. Si nosotros nos situamos desde esta perspectiva, el acompañamiento que podemos hacer a esa persona en su crecimiento personal es bastante diferente que si nos situamos desde el rol de facilitadores. Una promoción social no se fija solo en lo que la persona no tiene, no puede o no necesita, sino que procura mirar y potenciar aquello que sí puede, mira sus capacidades, su protagonismo y sobre todo su responsabilidad en este proceso. Es verdad, y todos podemos caer en este peligro, de que a veces cuando entra una persona en la acogida, la miramos como una persona, sí, pero miramos más el problema que trae la persona que a la persona misma.
Creo que en la medida de que va pasando el tiempo, esto tampoco ocurre tanto ni tan intensamente como en otras ocasiones. Yo pienso que ahora estamos como más sensibilizados a acoger la persona en su propia dignidad, con sus propias capacidades, con sus problemas, con todo lo que he dicho. Pero hay que tener también mucha receptividad para poder acogerlo no solamente desde la simpatía. Yo tuve una época en que me quería hacer simpática con la gente, pero eso no, está bien, sí, pero yo veía que ahí faltaba algo, hasta que me di cuenta que lo que verdaderamente yo necesitaba era tener empatía con la persona, situarme en donde la persona que acude a mí está y desde ahí emprender un camino en donde no solamente yo estoy dando, es que la persona me está dando a mí algo tan importante, tan sagrado como es su propia situación vital. No cuesta mucho pedir un poco de pan, pero a veces cuesta mucho pedir un poco de cariño. No cuesta mucho decir, oye, ¿me abres el ropero que voy a ver qué hay en el Corte Inglés y tal, porque necesito ropa? Aunque tampoco sea eso muy agradable. Pero no caemos en la cuenta de que esa persona que trae esa carencia la trae por algo. Esa persona que trae un dolor lo trae por algo. Esa persona que trae hambre la trae por algo. Y no me estoy refiriendo solamente a hambre de pan, hambre de cultura, hambre de justicia, hambre incluso de Dios, porque muchas veces la ausencia de Dios en el ámbito donde nosotros nos movemos es lo que genera muchas veces los problemas. Me gustaría no ponerme pesada, pero es que para mí es muy importante que miremos a la persona desde esos ejes y que le demos su propia autonomía en el proceso de acompañamiento. Si nosotros recibimos una persona, la escuchamos, le entramos en la dinámica de comprender su problema, pero le decimos, no, tú lo que tienes que hacer es esto, tienes que ir a tal sitio y tal. Yo pienso que tendríamos que entrar en una dinámica de contar con ella, de ver qué posibilidades tiene ella, qué circunstancias le rodean que ella pueda orientar de otra forma. Es decir, dejar a la persona con su propia autonomía, aunque nosotros estemos ahí como tratando de iluminar el proceso, desde los conocimientos que nosotros tenemos, desde la experiencia que nosotros tenemos, pero nunca podemos invadir el terreno de la otra persona. Yo siempre digo que el terreno de la otra persona es un lugar sagrado. Las que me conocen ya de tiempo saben que yo, cuando he trabajado con los proyectos de mujeres, siempre le decía a las mujeres, vamos a ver, tú cuando te levantas te preguntas, Luisa, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te levantas? ¿Qué perspectivas tienes? ¿Con qué cuentas hoy tú y yo? Eso por un lado, hacerte consciente de tu situación y de qué vas a hacer con la situación que tienes, cómo la vas a afrontar. Y luego también otra cosa que le decía es que, porque decían, uy, no tenemos tiempo si nos tiramos de la cama y eso es para empezar a correr una cosa, otra cosa, que si el desayuno de los niños, que si el colegio, y tenemos ese problema, ¿no? Mira, la primera persona a la que tienes que saludar, con la que te tienes que encontrar es contigo misma. Eso por un lado. Son pequeñas orientaciones para la vida que muchas veces me lo han agradecido porque decían, es que no, muchas veces yo no cuento para mí misma, nada más que estoy en función de los demás. Y eso genera problemas y eso genera a veces pobreza y eso genera muchas veces conflictos. Pues partiendo de ahí, yo también les decía a las mujeres que independientemente de que estemos hechas para los demás, que el rol de la familia es difícil, yo siempre le decía, hay que reservarse 1 metro cuadrado
Y ese metro cuadrado no lo puede invadir nadie, ni de tu familia, ni de tu vecindad, ni de nadie, porque ese terreno tú tienes que ir cuidándolo poco a poco para que precisamente puedas ayudar a los demás. Si tú, ese metro cuadrado está invadido por la vida de otras personas, por los intereses de otra persona, difícilmente ha lugar para ti, para que tú proyectes tu dimensión personal y la dignidad personal que tú tienes. Esos dos elementos son importantes. El hecho de que la persona empiece a descubrirse como una persona digna para sí mismo y para los demás. Y luego que sepa reservarse aquellos espacios de tiempo, de relaciones que son necesarios para su propio crecimiento. En cuanto a lo que humanamente podemos desarrollar, en estos momentos de crisis, lo de la promoción, que yo decía que algunas veces también me ponen algunas pegas cuando hablo, mientras que no haya promoción no hay solución de problemas, pero me ponen la siguiente dificultad. Vivimos en un momento de crisis por el hecho de la pandemia, por el hecho de que esto nos ha condicionado la vida y creo que es verdad que tenemos ahora mismo unos niveles de personas que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza a las que hay que socorrer desde lo asistencial. Pero yo os pediría muchísimo que no olvidemos nunca de que detrás de cada problema que vamos a dar solución, tengamos en cuenta siempre a la persona, que seguramente detrás de esa necesidad que manifiesta existen otras muchas necesidades que son las únicas que podrán, si solucionamos, dar solución a sus problemas, por decirlo de alguna manera. Desde Cáritas, cuando hablamos de integridad, como ya hemos apuntado un poquito más arriba, un poquito antes, nos referimos a una acción que ha de tener en cuenta, como os decía antes, a la persona en su corporeidad, en su psicología, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus valores, en sus relaciones familiares y sociales. Todo aquello que hace ser como es y vivir como vive a esa persona y a toda la persona. Porque nuestra acción quiere también promover una sociedad más justa, más comunitaria y más fraterna. ¿Cómo hacer esto? Desde Cáritas valoramos, en principio, las capacidades y potencialidades de la persona, para que sean ellas mismas y no nosotros los principales protagonistas de su propia vida y los sujetos activos para salir de la situación de exclusión o de pobreza en la que se encuentran. A mí me gustaría mucho que esto se nos quedase grabado a fuego en nuestra vida para que nosotros podamos de alguna manera ayudar y acompañar a las personas que se acercan a nuestra vida con unas carencias que a veces ocultan otras más profundas y de mayor envergadura. Nuestro papel es ofrecernos generosamente y solidariamente para hacer el camino con ellos, siendo acompañantes, acogiéndolos, procurándole a ellos la ayuda y los recursos necesarios mínimos e indispensables para que puedan superar la acción en la que y la situación en la que se encuentran con acciones pues coherentes y que surjan de ellos mismos. Y sin olvidar cubrir las necesidades básicas, porque podemos también correr el riesgo de lavarnos un poquito las manos, es decir, esto depende
hay de ellos y nosotros qué importante es nuestro papel, que les estamos ayudando a crecer. Pues yo algunas veces me he interrogado, me he preguntado si realmente conseguiríamos algo con personas que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Las necesidades básicas primarias son, ¿cómo te diría yo? Algo que es inherente a la misma dignidad de la persona. La persona que no puede cubrir sus dignidades, sus necesidades básicas, hace agua, no se encuentra una persona digna. No es que no lo sea, es que no se reconoce. En este sentido, la cercanía y el acompañamiento, los ejes de un trabajo que no es conseguirlo de hoy para mañana, es un trabajo a largo plazo, porque la acción promocional requiere de tiempo y de paciencia. Y yo no diría solamente de tiempo y de paciencia de la persona que hace el acompañamiento. Yo pienso que es necesario también de donación de la persona. Que la persona que va a hacer el acompañamiento sea una persona no que dé pistas, sino que se dé a sí misma en las pistas que da. No solamente que oriente, que enfoque, sino que sea donación de luz, que esto significa que vamos a tener que estar pensando muchas veces en la persona que intentamos de acompañar para descubrir cuáles son sus necesidades y ver qué ámbitos de su historia no podemos invadir, sino que la tenemos que dejar para que la persona crezca y se desarrolle por sí misma. Los criterios que vamos a tener para hacer este proceso de acompañamiento es respeto, siempre respeto a la dignidad y a la libertad de la persona. Es muy importante que le hagamos descubrir que ella es el sujeto más importante de su historia y por consiguiente que es la protagonista y que tiene un protagonista en coger las riendas de su vida para llevar en dirección a donde necesita llegar, y también hay que tener en cuenta sus potencialidades, ver hasta dónde puede, y a donde ella no pueda tenemos que crear puentes para que pueda pasarlo. También tenemos que darnos cuenta que estas capacidades y sus potencialidades a veces no son tan fuertes como nosotros quisiéramos y nos vienen momentos de bajón en el sentido de decir no vamos a llegar a ningún sitio. Hay que confiar en la persona porque cuanto más tranquilo estemos vamos a darnos cuenta que la persona va a dar el salto. También no solamente tenemos que tener en cuenta sus capacidades y sus limitaciones, que todos las tenemos y por consiguiente tenemos que contar con que esas personas también las tienen, sino que de la flaqueza tenemos que sacar fuerza. De la debilidad también. Dios se manifiesta en la debilidad y ahí tenemos que descubrir mucho nosotros el que la persona a veces en esa propia debilidad y en esas limitaciones nos da lecciones maravillosas de las que nosotros tenemos que aprender. He dicho que necesitamos paciencia porque el proceso es a largo plazo, no es la inmediatez de darle te doy una bolsa, te doy el recibo de la luz, es a largo plazo y entran en juego valores tales como el compromiso y la responsabilidad de la propia persona. Nosotros tenemos que adquirir un compromiso y una responsabilidad, pero la persona también. Tiene que quedar la persona claramente comprometida con ese proceso de crecimiento, con ese crecimiento de dignificación que quiere tener para ser reconocida ante los demás como lo que es, como una persona digna. La justicia, otro de los elementos que tenemos que tener claro es la justicia y el bien común que se concretan en
en la acogida, en el acompañamiento, en la cercanía y en el ofrecimiento de recursos. No solamente recursos materiales, sino también recursos espirituales, recursos que la empoderen. Y no solamente podemos trabajar con aquellas personas que vemos que sí, que van a llegar en el proceso a un punto concreto, a una meta, sino que también tenemos que trabajar con las personas con mucha esperanza y mucho más a largo plazo, con las personas más necesitadas o más pobres, que es a los que nosotros tenemos que acoger, a los más despreciados, a los más marginados de la sociedad, a los que los ponemos en un límite de frontera, que a veces yo viví también en una barriada gitana donde se hizo cerca una urbanización, fue en Alicante, y levantaron un muro, nos separaron a través de un muro, ¿eh? Y aquello fue muy fuerte, pero hasta que conseguimos quitar el muro, porque era un muro físico, pues tuvimos que pasar tuvo que pasar mucho tiempo y muchos malos ratos y muchas reivindicaciones. Pero el hecho de reivindicar los derechos humanos de una manera pacífica, de una manera evangélica, de forma que la persona en ese tipo de reivindicación o en ese tipo de denuncia no quede manchada, me parece que es un punto que tendríamos que trabajar, porque hacemos muchas acciones gratificantes, pero la lucha por la justicia es un poquito más dura, un poquito más comprometida y un poquito como menos reconocida. En un principio, a la larga, es lo que verdaderamente nos puede ayudar a ir dando nuevos pasos en la sociedad. Nuestra misión mira también a las estructuras sociales, a la estructura social, para construir un modelo social que promueva condiciones de vida dignas para todas las personas sin exclusión y esté al servicio del hombre, y del hombre todito entero, no de un aspecto, sin perder de vista el ámbito de sus necesidades materiales ni las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa, de que tengamos mucho cuidado en el momento donde estamos. En cualquier grupo de personas, de etnias, de culturas, no tienen la misma oportunidad para estar en la sociedad, y quizás sería justo que nosotros de alguna manera nos comprometiéramos en hacer espacio a los que no tienen espacio. No voy a insistir tanto en que reduzcamos lo de la acción asistencial. Se trata de entender los problemas que tienen las personas, se trabaja para la persona, el trabajo consiste en dar o en conseguir una ayuda puntual. El agente principal en este tipo de trabajo es el voluntario o la persona que esté trabajando con ellos, y se crean las dependencias que os he dicho antes. Estoy haciendo un pequeño resumen porque para mí esto es la dimensión promocional, el punto de partida en el análisis de la situación particular dentro de la situación global, lo individual en el contexto de lo comunitario. Es otro modo de trabajar. Se trabaja con la persona, no se trabaja para la persona. El agente principal es la persona a la que acompañamos, y se le ayudará a iniciar un proceso de desarrollo personal en la que ella será el agente principal y el que ponga a disposición de este cambio todas sus energías, sus potencialidades y sus posibilidades. Se trabaja para implicar a la persona en la comunidad. Y aunque me he repetido mucho porque soy muy reiterativa,
En esto quiero también esbozar muy simplemente y muy concisamente que la promoción tiene que abarcar a toda la persona y no podemos perder la dimensión de la espiritualidad de la persona. Y para que la persona espiritualmente esté bien, hay que acercarnos a ella desde la evangelización. Hay dos modos de evangelizar. Está la palabra, que tenemos que hacer uso de ella siempre que sea necesario, y tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero tenemos un arma que habla, es un lenguaje universal, que es el lenguaje de la caridad, el lenguaje del amor, la acción concreta que realizamos. Nosotros la puede hacer cualquier ONG, pero el modo de realizarla, la mística que nos debe acompañar es la mística del amor, que si nosotros no hemos experimentado el amor de Dios, es difícil que seamos testigos del amor de Dios. Y si no es desde ahí, la evangelización es difícil, es complicada. Solamente la palabra, hoy por hoy, no convence a nadie, porque hay argumentos para dar y tomar. Hay personas que enfocan la vida con unos argumentos convincentes, que no son los argumentos que nosotros tenemos que utilizar, porque nuestra principal alma, sin despreciar esos argumentos, que eso siempre, el respeto a todos me parece que es importante, sino que nuestra principal forma de evangelización y de promoción humana es nuestro propio testimonio. Nos tenemos que llenar del amor de Dios para poder expresar el amor de Dios. No hay mejor evangelización que el acercarnos a la persona y comprender a la persona desde Dios, donde Dios la comprende, desde donde Dios la mira, desde donde Dios la escucha, desde donde Dios la acompaña. Y en esto podríamos resumir cuál es la mística de la evangelización que nosotros podemos hacer desde el ámbito de caridad, de Caritas, desde la misión de Caritas. No olvidemos que el carisma es el amor y la misión es la forma en que proyectamos la respuesta que damos desde el amor a las necesidades de nuestros hermanos. No tengo nada más que decir. Siento si me he complicado un poquito a veces en la forma de transmitiros lo que pienso. Bueno, pues ahora si queréis transmitir alguna pregunta o hacer algún comentario, lo podéis hacer a través del chat, como decíamos al principio, y nosotros se lo diremos a Carmen para que ella pueda daros respuesta. Podéis hacerlo por el chat de la aplicación en la que habéis entrado o también podéis hacerlo a través de Facebook, en cualquiera de las dos redes. Pues si queréis comentar alguna cosa o que os comente algo especial que haya quedado, yo me gustaría mucho que nos quedaran claros los tres conceptos fundamentales que tenemos como para el proceso de promoción de la persona. Tenemos que partir, como os he dicho, de que la asistencia y la respuesta a las necesidades primarias y básicas de la persona es algo inherente, no solamente es un deber nuestro, sino es un derecho que tiene la persona para hallar una respuesta dentro de Caritas. Y luego que no nos quedemos en el mero asistencialismo, que lo nuestro es como un encargo que tenemos mucho más importante, es de empoderar a la persona, de hacer de la persona un sujeto muy útil para sí mismo, para la familia, para la sociedad en la que vive, y que para eso muchas veces nos piden ayuda a través de ayudas materiales porque no saben ni siquiera descubrir que esa es su necesidad primordial, el empoderamiento de sí mismo, el reconocimiento de sí mismo como una persona válida y útil para la sociedad.
Y finalmente, simplemente deciros esto, que Cáritas tiene una misión específica y es la de servir al hermano desde el corazón. A mí no me gusta ponerle apellidos al amor, pero en este caso yo diría que nuestro amor es un amor misericordioso, que lo que pretende es poner, como dice la misma palabra, misericordia, es poner el corazón, coorcia, el corazón miser, sobre la miseria humana. Eso es una cuestión que yo veo y que lo tenemos que hacer con un estilo fraterno, no con un estilo de que yo estoy aquí y tú necesitas de mí o yo te voy a dar mi amor. Ya os he explicado antes que tiene que haber un vector que nos une, es un ir y un venir, una relación interpersonal y no sé qué más decir, o si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues... Bueno, desde la zona de Llerena nos dan las gracias y valoran como muy buena línea de acción la webinar. También desde La Zarza, desde la Cáritas del grupo de La Zarza, que ha estado siguiendo la webinar todo el grupo de manera conjunta, nos preguntan, les surgen una pregunta, ¿no? Nos dicen que has dicho que la persona que viene tiene que tener un compromiso para su promoción, pero ¿de qué manera tiene que quedar claro nuestro compromiso con esa persona? Pues muy buena pregunta. Mira, yo soy de la opinión de, bueno, no es que yo tenga esta opinión, yo esto lo he ido recibiendo desde mi experiencia en el contacto con las personas con las que he convivido en Cáritas y a las personas que he atendido. La persona que viene a hacer una demanda, del tipo que sea, primero tiene que ser acogida y escuchada, pero luego hay que como que ayudarla a que se reubique en el contexto que trae ella de su propia problemática e ir buscando acciones, ir descubriendo con qué puede ella colaborar para salir de esa situación que es simplemente ayudarle a descubrir sus potencialidades, sus actitudes y luego, antes de irse, como no le vamos a dar ninguna solución porque la solución queremos que la tenga ella misma, yo diría, vamos a ver, tú puedes hacer algo y con quién y en qué tiempo para que esta situación que estás viviendo pueda ser mirarla desde otra perspectiva, encontrar otra mirada hacia ese problema que tú traes y también decir, ¿tú qué necesitarías de mí? Y entonces se firma un contrato, es decir, tú te comprometes en este tiempo y en este espacio a, por ejemplo, a dedicarte un tiempo para descubrir cuáles son tus positividades y tus negatividades con respecto a este problema que tenemos. ¿Qué pasitos podemos hacer? Y luego, ¿cómo te puedo yo ayudar a que des esos pasos? Si es que me necesitas, que a veces se descubren cosas que nos dejan a nosotros un poco perplejos, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que vamos a dejar aquí un poco ya la transmisión de la webinar para cumplir con el horario. Agradecerle a Carmen la exposición que nos ha regalado, ¿no? Y agradecer su disponibilidad y su ofrecimiento y el trabajo que ha dedicado para preparar esta webinar y compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Y a todos vosotros también queremos recordaros pues que el próximo mes tendremos otra webinar que vamos a centrar sobre el tema de la acogida y el acompañamiento, que también creo que puede ser una buena manera de formarnos para una herramienta tan importante como la que nosotros utilizamos a la hora de acoger y acompañar a las personas que se acercan a Cáritas. También recordaros que todos estos contenidos están disponibles en la plataforma online como cursos que podéis realizar de manera autodidacta y con acompañamiento por parte de los técnicos de animación comunitaria en cada una de las zonas.
Todo esta webinar también se va a subir al YouTube para que esté disponible para que podáis compartirla con quien o verla cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra conexión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.